Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Esperando que este canal sea de bendición para tu vida y lo tuyo, y que podamos cada día crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Voy a dar continuidad en el día de hoy al tema del infierno, realidad o fábula. Tantas personas que niegan la existencia del mismo, y la Biblia en tantas citas bíblicas nos hace referencia al infierno, lugar de tormento, al Hades, Seol, Abadón y muchas otras palabras usa. Lago de fuego, tormento eterno. Y hemos hablado tanto y hemos dado citas bíblicas y vamos a seguir hablando de este tema, un tema bien interesante que todos debemos estudiar. Y es bueno que cada día indaguemos e investiguemos de por qué el Señor Jesús vino a morir, y Él habló claro de que vino a morir para librarnos de la condenación eterna. Y hemos estado hablando del juicio del gran trono blanco. Hablamos de que en el nombre del Señor se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Si con la muerte se acaba todo, ¿por qué la Biblia hace tanta referencia acerca de lo que está debajo de la tierra? Y habla de que el Señor, cuando murió, descendió a la parte más baja de la tierra y allí le predicó a los espíritus encarcelados. Y en muchas partes de la Biblia se refiere al infierno como un abismo insondable, algo que no se puede medir de tan profundo que es. En el día de hoy vamos a estar hablando del juicio y vamos a leer en Juan 5:25, donde nos dice: de cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Aquí está hablando de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, hablando de los que mueren en Cristo, como dice la Biblia. Porque hay diferentes resurrecciones, y le hablé que le voy a dar un estudio de cuántas resurrecciones hay, y cuáles se han cumplido y cuáles faltan por cumplirse. Pero aquí, cuando está hablando de que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, hablando de los muertos en Cristo, hablando en ese momento cuando el Señor venga a arrebatar su iglesia, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados. Pero los muertos en Cristo oirán la voz. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí hablando, los que fueron justificados en Cristo saldrán a resurrección de vida. Para los que dicen que con la muerte se acaba todo, aquí no está hablando de que los muertos van a resucitar. Y leímos una cita bíblica en el pasado programa, en Hebreos, donde nos hablaba que es necesario que el hombre muera una sola vez. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y aquí habla que los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí es que habla en el juicio del gran trono blanco, donde estarán todos los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios. Y quiero aclarar que los muertos que estarán delante del gran trono blanco solamente serán los muertos para condenación. Los muertos
que resucitarán, o los muertos que murieron en Cristo, que ya han resucitado para esa época, no estarán delante del gran trono blanco. Solo estarán los muertos para condenación. Dice, y lo que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y ahí nos habla y podemos ver que van a haber diferentes resurrecciones. En Daniel 12:2 nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Desde el Antiguo Testamento el Señor viene hablando de la resurrección de los muertos y de que hay vida después de la muerte, que el infierno no es una fábula, el infierno es una triste realidad y el Señor no nos manda a nosotros al infierno. Nosotros elegimos seguir a Satanás, y si elegimos seguir a Satanás, entonces vamos a caer a ese lugar de tormento que el Señor preparó para él y sus ángeles. El Señor es un Dios justo, un Dios de amor, de tanto amor que Él vino y se entregó a morir por los pecados de toda la humanidad. Y aún muriendo y dándonos ese regalo tan hermoso de la salvación, el hombre rechaza la salvación de Cristo, rechaza ser rescatado de esa condenación. Y ya que el hombre cayó de la gracia, el Señor provee los medios para que el hombre se salve. Y aún así el Señor proveyendo los medios, proveyendo todo ese sacrificio hermoso, nosotros solamente nos toca creer y aceptar ese sacrificio y reconocer que Él es nuestro Salvador. Y muchos por no creer se pierden y van a condenación eterna por no creer a la voz del Hijo de Dios, de ese que derramó su sangre preciosa para librarnos de la condenación del infierno. El Señor sabe y conoce lo terrible que es eso, y por eso Él vino, para librarnos de eso. Y nosotros hoy nos creemos muy sabios, nos creemos muy inteligentes, y como dijo el Señor, que el buey, que es un animal que no es inteligente, reconoce quién es su dueño, y el burro, que es un poquito más bruto que el buey, sabe dónde está la casa o el pesebre de su Señor. Pero el hombre no sabe quién es su creador, quién es su Señor, que vino a rescatarlo del infierno, y opta por no creer, aun viendo todas las cosas que Dios ha hecho, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles en toda la creación. Y el hombre aún así decide no creer. Y nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. No sea tú de esos que despertarán para vergüenza y confusión perpetua, sino de aquellos que creen a la palabra de Dios, que creen a Jesús y que creen en ese sacrificio y lo aceptan para ser librado de esa confusión perpetua que habla la Biblia, de ese lago de fuego y azufre que habla de la condenación eterna que el Señor quiere librar a la humanidad. Y en Apocalipsis 14:13 nos dice: oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos, los que mueren en el Señor. Pero si ya con la muerte se acaba todo, ¿cuál es la bienaventuranza? Y aquí dice que escriba que bienaventurados de aquí en adelante los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su trabajo, porque su obra con ellos siguen. Oiga qué precioso. Dice que descansarán de su trabajo hablando de esta vida, pero desde que se parte de aquí hay una obra que se continúa con ellos, con los que mueren en el Señor. Y con los que no mueren en el Señor también hay una obra de condenación y sufrimiento que sigue con ellos. O sea que el infierno no es una fábula, es una realidad de la que el Señor quiere librarnos.
y de la que nosotros debemos poner los oídos atentos y creer a la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús, Dios no miente. Tenemos que creer que lo que Él dijo es verdad. Y Él vino para librarnos de la condenación del infierno. Y el Señor Jesús habló más del infierno que del cielo, porque Él quiere que nosotros seamos librados de esa condenación. Y viene en juicio para la humanidad, y todo aquel que no cree, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Yo te exhorto a que crea la palabra de Dios, que crea, y será bienaventurado los que mueren de aquí en adelante en el Señor. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando estamos en Cristo vamos a saber y a reconocer las bendiciones y los beneficios que es estar en su camino. Y si partimos de esta tierra, viviendo un tiempo de peligro, un tiempo donde no sabemos cuándo nos va a tocar partir, vayamos con ese pasaporte seguro, sellado para la gloria, y no quedarnos de incrédulo y caer en ese lugar de tormento. Estamos en una época que somos bienaventurados, donde las profecías se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y viendo la profecía cumpliéndose una por una, nosotros aún así, muchos no creen a la palabra de Dios. Yo te exhorto a que crea y que no sea incrédulo, y que pueda ser librado de la condenación del infierno, del juicio final, del juicio del gran trono blanco, y entender que hay vida después de la muerte. Estuvo contigo en este tema de el infierno, realidad o fábula, tu hermano y amigo Noé Salas. En una próxima seguiremos hablando más acerca de este tema, que debemos tener los oídos bien atentos para aprender y saber que hay vida después de la muerte. Dios te bendiga.